Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 17. Ha sido una gran bendición poder estudiar este evangelio. Y estamos llegando a un capítulo, de hecho el capítulo 16 y el capítulo 17 son muy importantes porque Jesús comienza a revelar más y más acerca de su identidad. A través del evangelio de Mateo hemos aprendido de cómo Jesús vino anunciando la llegada del reino de Dios y cómo Dios ha puesto en marcha este reino por medio de Jesús. Jesús ha estado llevando el poder de este reino a la vida de las personas, sanando personas, perdonando sus pecados, librándolos de la opresión, de la oscuridad y las tinieblas. Pero vimos a Jesús que ha estado haciendo todas estas señales, demostrando que Él es el Mesías, pero ha habido una respuesta mixta, ¿verdad? Ha habido personas que consideran que Jesús es el Mesías. Ha habido personas que no saben qué hacer con Jesús. Y hay algunos que son hostiles, como los líderes, que incluso están planeando acabar con Jesús. Sin embargo, todos tienen una expectativa equivocada de quién es el Mesías. Aún los propios discípulos. Las personas estaban esperando a un Mesías como un líder militar, un político que pudiera destruir a todos los enemigos de Israel y restaurar el reino de Israel. Pero Jesús no ha hecho nada de lo que ellos estaban esperando. Así que sus expectativas han sido desafiadas. La semana pasada enseñó nuestro pastor cómo Jesús deliberadamente lleva a los discípulos a un lugar específico, a Cesarea de Filipos. Un lugar donde podrías decir que converge la política, la filosofía, la religión, y les hace una pregunta. Es un capítulo muy importante. ¿Qué dicen las personas acerca de quién soy? Así que los discípulos responden lo que las personas han estado diciendo. Pero lo más importante es que Jesús les pregunta, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y vimos a Pedro decir, tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Mesías. Pero entonces a partir de ahí Jesús empieza a explicar claramente qué significa que Él es el Mesías. Jesús les anuncia que va a ser traicionado, entregado por las autoridades, va a morir y resucitar. A lo que Pedro, junto con los discípulos, ¿verdad? Porque Pedro es el que habla, pero probablemente todos están pensando lo que piensa Pedro, ¿no? No hagas esto, no nos sirve un Mesías muerto. A lo que Jesús lo reprende duramente. Y hace también un llamado a los discípulos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Por eso son tan importantes estos capítulos. Del capítulo 16 al capítulo 20, Jesús claramente anuncia qué significa que Él es el Mesías y qué significa para los discípulos seguir a Jesús como el Mesías. Y hoy precisamente la porción que veremos del capítulo 7, veremos cómo Jesús afirma cómo el Mesías tendrá que morir para llevar a cabo este plan de rescate, pero también los discípulos necesitan empezar a comprender que el Mesías es muy diferente a lo que ellos han estado esperando. Así que estos dos capítulos veremos a Jesús revelando más de su identidad, pero también veremos a Jesús hablándole a los discípulos sobre qué significa seguirle. De hecho, del capítulo 16 al capítulo 20, 3 veces se anuncia la muerte de Jesús por su propia boca, lo que le da una estructura a estos capítulos. Muy importante, en medio del Evangelio de Mateo está esta sección. Ahora, mira, acompáñame un minutito a Mateo 16, 28. Mira cómo termina. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto fue lo último que vimos la semana pasada. Algunos de ustedes no van a morir sin ver antes al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre de Daniel 7:13, el que recibe el poder y los reinos del mundo, venir con gloria. Algunos de ustedes lo van a ver. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues Mateo conecta justo esto último que dice Jesús de hoy que conocemos como el monte de la transfiguración.
Ahora, creo que una cosita más importante antes de orar y empezar. A veces tomamos pequeños dichos de los evangelios o tomamos pequeñas historias de los evangelios y las desligamos del contexto de lo que Jesús ha estado haciendo y enseñando o incluso del trasfondo del Antiguo Testamento. Y no debemos olvidar que la manera en la que están escritos los evangelios son como pequeñas historias que van formando una gran historia y que tienen por trasfondo el Antiguo Testamento, porque Jesús se presenta como aquel que viene a continuar y cumplir la historia que se anunció desde el Antiguo Testamento. Entonces veremos que hoy este capítulo es uno de esos capítulos donde hay algunas frases que dice Jesús que se han sacado de contexto porque no se toma en cuenta esto. Piénsalo como uno de estos tapetes persas enormes con cientos de hilos. Si los viéramos muy de cerca, ¿no? Quizás con una lupa solo veríamos hilos de colores. Pero entre más nos alejamos vemos que esos hilos se empiezan a convertir en figuras y esas figuras se empiezan a convertir en este cuadro, ¿verdad? En esta escena que quizás representan. Así son estas historias, pequeñas historias que podrían parecer desligadas unas de otras, pero cuando las vemos de lejos nos damos cuenta que están contando una historia muy importante, diciendo algo sobre quién es Jesús y al mismo tiempo mostrando cómo Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cuál sería entonces el trasfondo de las dos historias que hoy veremos? El pasaje que se tiene en mente cuando estudiamos el capítulo 17 en el monte de la transfiguración y luego cuando Jesús baja del monte y se encuentra con la multitud, Mateo tiene en mente la historia de Éxodo, la historia del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y la muerte, rescatados por el poder de Dios, llevados al monte Sinaí, y cómo el pueblo, a pesar de todo lo que vio, había incredulidad en su corazón. Y ese es el trasfondo de esta historia. ¿Por qué no oramos y comenzamos? Señor, gracias por ser tan bueno, que nos permites estudiar tu palabra, nos permites conocer más a Jesús, conocer más a nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver con claridad más y más de quién es Jesús. Y transforma nuestras vidas mientras contemplamos tu amor y tu gloria en tu palabra. Te lo pedimos, por favor. Amén. Muy bien. El capítulo 17, del verso 1 al 13, la primera escena está en un monte alto. Y luego veremos la siguiente escena, es del verso 14 al 21 y es al pie de la montaña o al pie del monte. ¿Okay? Primero en un monte alto y luego al pie de la montaña. Así que algunos no morirían sin ver al Hijo del Hombre, el que recibe los reinos del mundo con poder y gloria. Algunos no morirían sin antes ver esto. Dice el verso número 1 del capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué está sucediendo en esta escena? ¿Qué acaba de suceder? Jesús toma a 3 discípulos, los sube a este monte alto y en un instante Jesús se transfiguró. Y de pronto había 2 personajes en esta escena, Moisés y Elías. Y no solo esto, sino que Pedro está impactado por la escena, así que le dice al Señor: es muy bueno que estemos aquí, ¿por qué no construimos unas casas de campaña para ustedes? Y entonces interrumpe esta escena en el verso 5, la voz del Padre. Dice el verso 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él
huid. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Qué está sucediendo aquí? Esta escena es muy similar a una gran escena, una escena de suma importancia en la narrativa bíblica. Es la escena del monte Sinaí, cuando en el Éxodo Dios rescata al pueblo. Dios los lleva al pie del monte Sinaí, donde establecerá un pacto con ellos, una alianza significativa, una relación de compañerismo para una meta común. Dios se convertirá en el Dios de ellos. Ellos serán su pueblo especial, una nación de sacerdotes y gente santa, para que a través de Israel Dios pueda revelar su amor, su poder, su justicia y su gloria a las demás naciones. Y ese momento es muy importante, muy especial. Así que Dios se manifiesta visiblemente al pueblo. A esto lo conocemos como una teofanía, una manifestación visible de la gloria, la majestad y el poder de Dios. Solo que de una forma velada, en una nube que desciende a la montaña. Y ahora estamos en una escena donde también se ve la gloria de Dios y en una nube en un monte alto. Esta escena es una recreación del monte Sinaí, es una teofanía. Pero esto es lo que ocurre. Jesús se transfigura delante de ellos. Ahora, esta palabra transfigurar es una palabra muy, muy interesante. Es la palabra en griego de donde viene nuestra palabra metamorfosis, transformación. Lo que le ocurre a una oruga cuando cambia completamente, se transforma en otro animal. Es de ahí de donde viene esta palabra. Pero en el contexto bíblico, ¿qué significa aquí que Jesús se metamorfeó o se transformó? Okay. Aquí hay una palabra muy importante. Es la palabra gloria. Es una palabra importante en el Antiguo Testamento y nos va a ayudar a entender qué está pasando aquí. ¿Qué significa la palabra gloria? Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra gloria significa peso, pesado, y implicaba majestad, esplendor visible. Por ejemplo, los reyes, ¿cómo mostraban lo glorioso de su reino? Pues a través de sus ropajes, sus sirvientes y las joyas que portaban, era una manera de visiblemente ver su esplendor o su gloria. Así que, ¿qué está pensando un israelita cuando habla de la gloria de Dios? Está hablando del esplendor visible, de la majestad y el poder visible de Dios, su gloria. Bueno, en griego, en el Nuevo Testamento, en el griego, esta palabra, doxa, tiene una idea muy similar a peso, pero muchas veces en el Nuevo Testamento implica honor o respeto, honrar. Por ejemplo, cuando se dice que le damos gloria a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole honor, el honor debido a quien es digno, a quien merece ese honor. Entonces la palabra es muy similar. Honor, esplendor, reputación, gloria, majestad. Pero sobre todo la idea es majestad visible. Bueno, en el monte Sinaí y en las plagas de Egipto, lo que recientemente había vivido Israel antes de llegar al monte Sinaí, ¿qué es lo que vieron con sus ojos? La gloria de Dios, su poder, su majestad sobre la creación. Y en aquel monte, en esa nube, digamos, de una forma velada, estaba la gloria del poder y la majestad de Dios. Ahora, Jesús está en esta escena y Él, digámoslo, a ver si esto se entiende, se quita el velo para mostrar cómo es realmente. Eso es lo que significa. Jesús se ha transformado para ver su gloria y majestad visible. Por eso se le describe así: su rostro resplandeciente, sus ropas blancas. Jesús está demostrando su gloria y su poder. Pero luego aparecen estas dos figuras.
Moisés y Elías, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué están en esta escena del monte Sinaí? Bueno, algunos comentaristas dicen, bueno, Moisés es el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y él es, por decirlo así, el resumen de la ley del Pentateuco. Pero Elías también es una figura muy importante dentro de los profetas. Y por decirlo así, es como el representante de los profetas. Es como si a través de Moisés y Elías se nos está resumiendo la historia bíblica, recordando que Jesús es el cumplimiento de la historia que narra la ley y los profetas. De hecho, ¿dónde hemos leído eso antes? Pues en Mateo capítulo 5 Jesús dijo que había venido a cumplir la ley y los profetas, la historia a la que apunta la ley y los profetas. Jesús había venido a hacer esto. Ahora Pedro ve la escena y se asombra y pide hacer 3 casas de campaña, que a lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido. No es que Pedro quiere acampar con Moisés y con Elías. ¿Qué tiene en mente Pedro? Bueno, recuerda la historia del Éxodo, dijimos que es el trasfondo. En la historia de Éxodo, en esta historia, el pueblo de Israel habitó en tiendas de campaña en el desierto, donde fueron sustentados y cuidados. De hecho, en medio del campamento había una gran tienda de campaña llamada el tabernáculo de reunión. En este lugar, cuando el pueblo dijo, sí Señor, queremos seguirte, queremos ser tu pueblo, y respondieron al llamado que les hacía Dios, al pacto, Dios respondió llevando esta gloria que estaba velada en la nube a habitar al tabernáculo a través de una columna de fuego que se conoce como la Shekinah o la gloria de Dios, ahí en el tabernáculo. Todavía de alguna manera aislada en el tabernáculo, pero visible como una columna de fuego que les protegía en la noche. Así que probablemente Pedro tiene pensado esta historia. Hasta el día de hoy los judíos celebran esta fiesta, la fiesta de Sukkot o de las cabañas, donde van a vivir a una cabaña durante una semana recordando cómo Dios les rescató en el desierto. Probablemente Pedro tiene esto en mente. Pero en otros evangelios se nos dice de esta escena que Pedro decía esto porque no sabía lo que decía. ¿No te encanta Pedro? Es decir, me identifico tanto con él. ¿Te ha pasado cuando te pones nervioso y quieres decir algo pero terminas diciendo algo que no tenías que decir? Pedro es un poco así, ¿no? Como que tiene que hablar y decir algo, pero no sabe lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué no sabe lo que está diciendo? Porque de alguna manera, al decir, es bueno que estemos aquí, vamos a poner una tienda de campaña para Elías, Moisés y Jesús, ¿a quién está comparando a Jesús? ¿Con quién? Con Elías y con Moisés. Pero el Padre interrumpe para decir, Pedro, estás un poco equivocado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si bien el Antiguo Testamento, Moisés en el Antiguo Testamento le dijo a Israel que un día Dios levantaría un profeta como él, y eso es lo que estaban aguardando, un profeta tipo Moisés, resulta que Jesús es mucho más que Moisés y Elías. ¿Qué implica esta escena? En el monte Sinaí, Dios llamó a Israel a una misión especial, a convertirse en su pueblo especial, a ser transformados por su gloria, para que se convirtieran en una nación que reflejara la gloria de Dios a las demás naciones. Pero ¿sabes qué? Israel fracasó en esta misión. Israel falló. Se volvieron rebeldes e incrédulos, duros de corazón, y de hecho terminaron en el exilio. Pero aquí está Jesús representando a Israel, pero haciendo algo mucho más y siendo mucho más que el mero representante de Israel. Mira esta escena, esta es la afirmación de la transfiguración. El glorioso Dios de Israel, el Creador, su gloria, su poder y su majestad están encarnadas en
Cristo. Eso es lo que afirma este pasaje. Jesucristo es la encarnación misma del glorioso Dios de Israel. Así como la nube cubría la gloria, de alguna manera velaba la gloria, así la carne de Jesús ha sido un velo que en este momento se ha retirado para ver a Jesús tal y como es. Esta es una revelación de la gloria de Dios en Jesucristo. Pero es aún más todavía. Si lo conectamos con el mensaje de la semana pasada, ¿te acuerdas el versículo que leí del capítulo 16? Algunos de ustedes no gustarán la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pues esta figura del que recibe el poder y la gloria de todos los reinos del mundo. Pero ¿cómo lo va a recibir el Hijo del Hombre? A través de su muerte y su resurrección. Lo que este pasaje está afirmando es que Dios ha venido a cumplir su propósito de rescatar al mundo por medio de Cristo y lo llevará a cabo a través de mostrar su gloria de una manera que nadie se hubiera imaginado, de la manera más paradójica, mostrando su gloria en la humillación de la cruz. Esa es la afirmación que hace en el corazón de este evangelio. El glorioso Dios de Israel sufrirá en la cruz, dará su vida por su pueblo para rescatarlo en Jesucristo. ¿Quién lo hubiera imaginado? El mismo Dios que mostró su gloria al juzgar la maldad de Egipto es el mismo Dios que va a enfrentar la maldad y la corrupción del mundo. ¿Pero cómo? Entregando su vida por el mundo. Permite que eso descienda un momento a tu corazón. La afirmación central de la Biblia, la afirmación central de la fe cristiana. En el corazón de nuestra fe se encuentra la humillación de nuestro Dios. Esa es la afirmación que hace este evangelio. Y de hecho compara las escenas. En esta escena vemos a Jesús vestido de blanco, resplandeciente, mostrando su rostro, la gloria de Dios, más fuerte que el sol. Lo vemos entre Elías y Moisés. Y vemos la nube, la gloria de Dios, hablando al Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. En un monte alto, en el monte Calvario, vemos a Jesús desnudo, avergonzado y humillado, entre dos ladrones. La nube está ahí, pero hay silencio. Y Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para al final terminar diciendo: todo se ha cumplido, el precio ha sido pagado, consumado es. El glorioso Creador, su gloria y su poder habrían de manifestarse como nunca en la cruz. En un rostro ensangrentado podríamos ver el amor, el poder y la gloria de Dios, que trae vida, que vence a la muerte y que un día hará nuevas todas las cosas. Eso es lo que implica esta escena. Así que al final Jesús habla con Pedro, Jacobo y Juan, voltean, ya no ven a nadie, y entonces dice que descienden del monte. Mira el verso 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Bueno, esto es una pregunta teológica. Señor, si viene el reino y el Hijo del Hombre, ¿no dicen las Escrituras, como enseñan los eruditos, los teólogos, los expertos, no debe venir primero Elías para que se cumpla la promesa del reino? Ahora, sí, la respuesta es sí.
¿Por qué preguntan esto los discípulos y por qué enseñaban esto los escribas? Bueno, en un libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. ¿Te acuerdas que te dije que Israel fue llamado a representar a Dios, pero fracasó y terminó en el exilio? Ok. Malaquías es un profeta que habló cuando ya habían pasado algunos años después del exilio y Dios había permitido que un grupo de personas regresara a Jerusalén y estaban tratando de reconstruir su identidad y estaban llenos de dudas y confusión. Su esperanza es que cuando Dios regresara al pueblo del exilio, en ese momento Dios cumpliría sus promesas de establecer un reino, corregir todo mal en el mundo y traer un reino de justicia y paz. Pero ya llevaban muchos años después del exilio y esto no sucedió. De hecho, las cosas estaban mal en ese momento. Israel una vez más estaba en pecado, siendo desleal, traicionando su lealtad al Señor. Y Malaquías habló duramente con el pueblo y confrontó el pecado del pueblo. Pero en el último capítulo, en el capítulo 4, podrías decir que una de las preguntas que el pueblo le hace a Malaquías o le hace a Dios a través del del libro de Malaquías, una de las preguntas que hace el pueblo es: ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo se está quejando. Ellos dicen: mira, nuestra condición es porque Dios no hace justicia. Estamos sufriendo de dolor y de confusión y Dios no hace justicia. ¿Cómo responde el Señor? Un día enviaré a mi mensajero. Y cuando envíe a mi mensajero anunciará la llegada del Mesías, el que va a purificar a Israel y al mundo. Es la respuesta de Dios a su confusión sobre la injusticia. Bueno, en el capítulo 4, déjame leerte un pedacito en la NTV de cómo Dios anuncia ese día. ¿Cómo será ese día cuando el mensajero se preceda a la llegada de Dios para traer justicia? Dice el capítulo 4, en el 1 y en el 2, déjame leértelo en la NTV. El día del juicio se acerca como ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, aquí está la esperanza. Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Esa era la promesa. Vendrá el mensajero antes de que venga el día del Señor. Y cuando venga el día del Señor, el Señor personalmente quemará toda injusticia. Y al mismo tiempo sanará al mundo. Será el sol de justicia. Esa era la promesa. Bueno, un poquito más adelante, y Malaquías termina así. Déjame leerte el 4 y el 5. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Tendrían en mente esto Pedro, Juan y Jacobo cuando están viendo a Jesús y está Moisés? Acuérdense de Moisés. Y luego Elías. Por supuesto, tienen esto en mente. Entonces, ¿tendría que venir Elías antes de que venga el reino de Dios de paz y justicia? La respuesta es sí. Pero su pregunta es, pues, ¿dónde está Elías? Si ha llegado el reino. Mira la respuesta de Jesús en el verso número 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús dice: sí, Elías tiene que venir primero para que venga el reino que viene a juzgar todo mal y establecer un reino de justicia y paz. Pero déjenme decirles algo, les responde Jesús. Es que Elías ya vino y no lo escucharon e hicieron lo que quisieron con él. Está hablando de Juan el Bautista. Entonces el mensajero ya vino,
el mensajero que anunciaba la llegada personal de Dios al mundo. Si Juan el Bautista es Elías, ¿quién es Jesús entonces? ¿Me explico? El glorioso Dios de Israel encarnado en Cristo, que viene a traer su reino de paz y justicia, pero no de la manera que ellos estaban esperando. Jesús vendría a corregir toda injusticia. Lo haría al ser humillado en la cruz y al resucitar de los muertos. Por eso dice, ya hicieron lo que quisieron con Juan, lo mismo van a hacer con el Hijo del Hombre. Esto está causando un shock en la mente y el corazón de los discípulos. Ahora, solo para aclarar algo, Juan el Bautista no es una encarnación de Elías. Lo único que está diciendo Jesús es que Juan el Bautista es una figura como Elías. Jesús dice, el reino de Dios ya está aquí, pero primero se establecerá por medio de la muerte y resurrección de Jesús, inaugurará el reino, lo pondrá en marcha, pero un día Jesús va a volver y establecerá definitivamente este reino de paz y justicia. Se consumará este reino. Pero ahora en la última escena, después de esta escena gloriosa arriba en el monte, abajo algo está sucediendo. Mira el verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este hombre, este padre, está enfrentando el mal en el mundo. Está enfrentando el problema del dolor. Cómo el pecado, el mal han traído sufrimiento, muerte y quebranto en el mundo. Y este padre lo está experimentando. Como todos nosotros. Como todos nosotros en este mundo roto enfrentamos el problema del dolor y el sufrimiento. Y este padre está sufriendo. Solo por un momento ponte en sus zapatos. ¿Con cuántos médicos ha quizás ido? ¿Cuánto dinero ha gastado sin resultados? Este hijo sufre de lo que podríamos llamar una especie de ataques epilépticos, pero aún más porque estos lo ponen en riesgo y terminan en el fuego o en el agua. Ahora, más adelante y en otros evangelios se nos dice que detrás de esta enfermedad había una realidad espiritual demoníaca. Y creo que, solo como un paréntesis, al ratito lo vuelvo a mencionar, pero creo que es importante decirlo, la Biblia no trata toda enfermedad y toda enfermedad mental como una posesión demoníaca. Solo lo quiero aclarar. En este caso se nos dice que hay una situación así. Pero no, la Biblia no trata toda enfermedad como una situación de demonios. Entonces, bueno, lo aclaro, pero al ratito lo regresamos a eso. Pero en este caso, nos dicen otros evangelios que viene este muchacho y el demonio lo atormenta y busca acabar con su vida. Este padre está desesperado, ¿te imaginas? Por un minuto ponte en sus zapatos, el ver la vida de su hijo autodestruirse. La desesperación, el dolor. Puedes oír a este padre viniendo al Señor, Señor, lo traje a tus discípulos y no lo pueden sanar. Ya ha intentado todo. Es fuerte ir a un funeral, pero es muy fuerte ir al funeral cuando un padre tiene que enterrar a un hijo. Es muy fuerte, es muy doloroso. Este padre está en dolor. Ahora, ¿qué respondería Jesús a la petición del Padre? Mira, verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Por qué Jesús responde esto? ¿No te parece como, ay, Jesús está siendo muy grosero? No. Pero no es así.
Jesús está diciendo algo muy, muy profundo e importante. ¿Te acuerdas que te dije que no hay que desligar todas estas historias de su trasfondo? ¿Cuál dijimos que era el trasfondo? La historia de Éxodo, tanto arriba en la montaña como abajo de la montaña. Bueno, te hablé del fracaso de Israel en dar la gloria a Dios. ¿Cómo fue ese fracaso en el desierto? Bueno, la noche de bodas, por decirlo así. El día que el Señor estaba contrayendo matrimonio con Israel. Israel, abajo en la montaña, estaba adorando a otros dioses. Se desesperaron y empezaron a reclamarle a Aarón: Moisés ya se murió, no baja. Haznos dioses para que podamos adorarlos. Y el pueblo se dio al desenfreno. Y a partir de ahí, la historia en el monte Sinaí, la historia del desierto, lo que debió ser, déjame ponerlo así, la luna de miel, se convirtió en una historia de muerte, quebranto y dolor. ¿Por qué? Por la dureza, la incredulidad del corazón de este pueblo. Esta perversión llega a su clímax en la historia que está en el libro de Números, donde empezamos a ver muerte tras muerte tras muerte por su incredulidad. Y en Números 14, 11, después de que el pueblo ha estado quejándose, quieren apedrear a Moisés, se quejan de Dios todo el tiempo: Dios nos odia, Dios no nos ama, Dios nos trajo aquí al desierto a matarnos. Aunque Dios los rescató con gran poder de Egipto, les daba sustento y pan, sus vestidos no se desgastaban, les dio agua de la roca. Vieron todo esto, pero aunque lo vieron, sus corazones no confiaban en Dios. Así que mira lo que al final Dios habla con Moisés en respuesta al corazón perverso del pueblo. Números 14:11 dice: y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? ¿Qué está haciendo Jesús? Deliberadamente está repitiendo las palabras del libro de Números, para que tú y yo podamos ver en la multitud y en los discípulos este pasaje de Números. Así que creo que Jesús no está dirigiéndose al papá necesariamente, aunque está incluido. Y Jesús está hablando a la multitud, sí, pero sobre todo está hablando a los 12 discípulos, quienes de alguna manera representan a Israel en esta escena. Su corazón está endurecido. Así que Jesús sana a este hijo y lo devuelve a su padre. Pero mira ahora la conclusión, verso número 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Posiblemente estos dos versos, 20 y 21, sean de los textos más sacados de contexto. Y precisamente es porque los desligamos de la historia que se nos está contando. ¿Por qué Jesús les dice a los discípulos: ustedes no pudieron sanar a este muchacho porque tienen poca fe? Imagínate la frustración de los discípulos, que en otras ocasiones Jesús los envió y han sanado enfermos y han echado fuera demonios y no pueden con este muchacho. ¿Qué sucedió? No sabemos qué había en el corazón de los discípulos específicamente, pero quizás esto nos da una idea. Había incredulidad. Ahora, creo que hay que entender una cosa importante. ¿Qué significa aquí por vuestra poca fe? Por su fe pequeña. Sin duda alguna, Jesús no está diciendo que si fuera mucha su fe, entonces podrían haber sanado al muchacho. Porque lo siguiente que les dice es: si tan solo tuvieras fe como la semilla más chiquitita de todas, como el grano de mostaza.
Podrías decirle a este monte, pásate de aquí allá. Entonces Jesús no está diciendo eso. De hecho, la palabra poca fe aquí, ¿sabes cuál es la palabra? Incredulidad. En todos los pasajes donde aparece esta palabra en griego, son los pasajes donde el pueblo está rechazando a Jesús o los líderes están cerrando su corazón a Jesús. Aquí está el meollo del asunto. No es que los discípulos tienen una fe pequeña y si tan solo tuvieran una fe grande podrían acceder a un poder que les permitiría de manera ilimitada hacer lo que quieran. Eso no es lo que Jesús está enseñando, aunque a veces es como usamos este pasaje. ¿Cuál es el problema? Pues acuérdate cuál fue el problema de Israel en el desierto, que aún después de todo lo que habían visto, no rendían su corazón para confiar completamente en Dios. Dudaban de la bondad de Dios, aunque habían visto su gloria. Estos discípulos, aunque han visto a Jesús, no les cae el 20 de quién tienen frente a ellos. Han avanzado, tú eres el Mesías, pero no se han dado cuenta que Jesús es Dios hecho carne. Hay incredulidad en su corazón. Y Jesús los está retando. ¿A qué cosa? A poner su fe en la persona correcta y de la manera correcta. ¿Quién es la persona correcta? ¿Quién debe ser en quien esté puesta nuestra fe, aunque sea tan chiquita como una semilla de mostaza? No en el poder de Dios, sino en el Dios de poder. ¿Me explico? En Jesucristo. En Él tiene que estar puesta nuestra confianza y de la manera correcta también. Jesús no es el genio de la lámpara, no es Santa Claus. Es el glorioso Creador. Israel falló en tener un compromiso de obediencia y amor a Dios. Y ahora Jesús está empujando a los discípulos a esa relación. Así que poca fe implica falta de una relación de confianza que se traduce en amor y obediencia a Dios. A eso está retando a los discípulos. No a tener fe para poder hacer milagros. No, a confiar en Jesús, a confiar en Él, a poner su esperanza en el Mesías, a poner su esperanza en que Jesús vencerá al mal a través de su muerte y su resurrección. Lo que no han querido abrir sus ojos y escuchar a Jesús. Lo han escuchado decir que morirá y resucitará, pero no han entendido. ¿Por qué? Porque su corazón está como Israel, endurecido. ¿Por qué? Porque Jesús no está cumpliendo sus expectativas. No es el Mesías que esperaban, pero sí el que necesitan. Por eso al final tengo que entender algo. Esto de fe que mueve montañas, en realidad es un proverbio judío muy conocido en la época de Jesús. Y Jesús simplemente está usando este proverbio para hablar de hacer lo imposible. Al final les dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y nuevamente, no está hablando de cuántas horas haces oración y de cuánto ayunas para acceder a un poder que te permita hacer milagros. Porque la idea de que mucha fe es la que hace lo imposible y nos accede a una clase de poder ilimitado es más parecido al paganismo y a la nueva era que a la fe bíblica. No es lo que está enseñando la Biblia. Pero sí nos está invitando a poner nuestra fe en la persona correcta, a confiar en Él, a poner nuestra esperanza en Él. Él es el que puede revelar su gloria y su poder. Y claro, el ayuno y la oración son disciplinas cristianas que nos ayudan ¿a qué? A una vida de obediencia, amor y confianza en Dios. Déjame terminar el mensaje de hoy así. Estas dos historias, creo que podemos aplicarlas de esta manera. Tú y yo nos enfrentamos a la realidad de un mundo donde existe el dolor y el sufrimiento, como este padre. Nos enfermamos a esa realidad. ¿A qué somos invitados? Somos invitados a ver que Jesús es el Hijo de Dios.
Somos invitados a ver a Jesús y su gloria y su amor y su poder por medio de su humillación y su resurrección. Somos invitados a ver cómo se nos revela la gloria de Dios en Jesucristo. Y somos invitados a recordar que un día Jesús glorioso, el que se humilló y resucitó, un día volverá y corregirá toda injusticia para establecer un reino de paz y justicia. Pero mientras tanto, tú y yo enfrentamos la realidad del dolor. Y el Señor nos está invitando entonces a una fe activa, a confiar en que Él es bueno, aún en el dolor y el sufrimiento, a orar y ayunar como una demostración de que confiamos en que Él es bueno, aún cuando estemos en el desierto, por decirlo así. No dudar de su amor y su cuidado y su provisión, sino crecer en nuestra relación con Él. Así que no, fe no significa un poder especial para controlar a Dios para nuestro propósito. Fe eficaz es escuchar a Jesús y rendirnos a Él. Y Él nos capacitará para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Eso es lo que parece imposible, pero se vuelve posible cuando nuestra fe está puesta en la persona correcta. Así que eso es fe. Porque yo sé que muchos el día de hoy me podrían decir, yo tuve mucha fe y vi a mi padre morir de cáncer. Tuve mucha fe y mi hijo no regresa, hundido en las drogas y en el alcohol. Tuve mucha fe, pero aún así tuve que enterrar a mi hijo. Porque no se trata de la cantidad de fe que tienes. Se trata de confiar en que Dios es bueno aún en el dolor. ¿Qué necesito para enfrentarme al dolor? Ver a Jesús, ver a aquel que se humilló y demostró su gloria en la cruz y que resucitó. Él me va a capacitar para enfrentar el dolor en este mundo. Porque, ¿sabes? El Señor nos libra de dos maneras. El Señor nos libra, sí, Él puede quitarnos aquello que estamos sufriendo, puede sanarnos, puede darnos una respuesta de esa manera a nuestra oración. Pero también a veces Dios responde no sanándonos, sino caminando con nosotros en el dolor. Eso es lo más glorioso, que Dios no es ajeno a tu dolor ni a mi dolor, hermano. Dios sufrió. Dios conoce lo que es el dolor y camina con nosotros. Anhelo que esto te traiga una confianza renovada. No necesariamente que Dios va a cambiar tu circunstancia, pero que Dios te dé su poder y su gloria para que puedas ver que Él te ama a pesar de tu circunstancia. Que te siga animando a orar y ayunar por esa circunstancia que estás viviendo. Quizás un hijo rebelde que no vuelve. Quizás una enfermedad, quizás una tragedia en tu casa. Y que esto te permita ver lo bueno que Él es. Cuánto te ama, cuánto ama a tu familia y que Él tiene un plan y que puedes confiar en Él. Oramos por esto. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias, Señor, porque tú quieres llevarnos a que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Perdónanos si como Israel en el desierto permitimos que la incredulidad esté en nuestro corazón. Si te hemos despreciado porque nuestras expectativas eran diferentes, Señor. Si hemos permitido que haya amargura en nuestro corazón en lugar de confianza y esperanza. Señor, permítenos hoy a ver a Jesús en toda su gloria, en su amor, su poder. Y que al verlo seamos transformados, Señor. Llénanos de esperanza para que confiemos más y más en ti, Señor. Ayúdanos,
transforma nuestros corazones, no nos dejes endurecernos. Gracias porque tú nos rescataste de la muerte y porque tú nos capacitas para enfrentar este mundo difícil. Y gracias porque un día no habrá más injusticia y más dolor. Gracias, Señor. Te pido por algunos de mis hermanos que podrían estar enfrentando una situación difícil, que hoy les des una renovada esperanza, que hoy renueves tu amor en sus corazones, que puedan poner su confianza en ti y que podamos reflejar tu gloria al mundo. Te lo pedimos, Señor. Amén.